exactamente igual para los hoteles, restaurantes. Aquí sí tienen una aplicación ofimática de enviar fax. Desde esta aplicación van a poder enviar fax. ¿Cómo enviar a un amigo? Que lo hemos visto antes. Los métodos de distribución que se lo he explicado antes. Y por último, en la web de CETS o las que ustedes nos indiquen, habrá este front, desde donde el usuario, cuando se conecte, podrá descargar la aplicación eligiendo el teléfono móvil. Es decir, alguien que se conecte o que se conecte a cualquiera de sus hoteles que tenga web. Desde ahí, o un servicio que ustedes van a poder dar a cualquier turista que visite Sanxenxo, que esté en su hotel, que quiere información de Sanxenxo, se la va a poder bajar directamente al móvil. Son los diferentes pasos, que tampoco quiero extenderme mucho porque es algo bastante sencillo. Y muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la aplicación. Creo que es un paso importante en la comunicación a nivel turística para el Concello de Sanxenxo. Y le pasamos la palabra ahora, por favor, a Lucía Morales, delegada de la Xunta para Vigo, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y es una satisfacción pues que un ayuntamiento como Sanxenxo, que es uno de los pioneros desde el punto de vista turístico de las Rías Baixas, pues aparte de todas esas riquezas de patrimonio, de naturaleza y sobre todo un gran número de playas, un centro turístico por excelencia, que ahora también esté a la vanguardia en las nuevas tecnologías. Hasta ahora, pues la forma de promocionar el turismo era distinta, acudir a citas como Fitur, de presencias, pero actualmente las nuevas tecnologías son la vanguardia y realmente los ayuntamientos que potencian este tipo de instrumentos son los que pueden tener una mayor difusión. El presentar una herramienta tan próxima a los ciudadanos y a la utilización tan habitual de la telefonía móvil con esta guía, que además tiene una doble vertiente del ayuntamiento, del turismo al usuario y del usuario al propio turismo de Sanxenxo, permite que haya una gran interactividad y que pueda estar al servicio de cualquier persona, tanto todos los recursos hoteleros como de restauración o de ocio que tiene Sanxenxo. A través de iniciativas como estas, en las que hay que felicitar pues a ese consorcio, a los empresarios, que son en definitiva los que se van a aprovechar de esa rentabilidad del mayor número de visitantes que estoy segura que va a tener Sanxenxo a partir de ahora, y que ya son muchos los que tiene. Yo me considero también una usuaria del turismo de Sanxenxo y de esas temperaturas medias que aparecen en la página web de 16,5 en cualquier época del año. Pues a partir de ahora pues serán muchos más los usuarios que se acerquen, y esta experiencia en el que los empresarios y la propia administración, en este caso la alcaldesa de Sanxenxo, ponen a disposición de los ciudadanos una herramienta que aproxime todas esas bellezas, todo el turismo que tiene Sanxenxo, para que cada vez lo disfrute más gente. Creo que es una buena iniciativa y, por tanto, felicitarles públicamente y animarles a seguir trabajando por la difusión de nuestros recursos turísticos, y también agradecer a Tour Galicia el apoyo que hace de todas las iniciativas de todos los concellos de Galicia y de la provincia de Pontevedra, que apuestan por tener en el turismo realmente una fuente de riqueza y de crecimiento de nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Le damos la palabra a la gerente de Tour Galicia, Carmen Pita. Buenas tardes, amigos, amigos y amigas. Gracias. Ahora, pues lo dicho, repito, porque además me gusta decirlo, amigos, amigas, es un placer poder estar aquí en nombre del consellero de Cultura y Turismo, don Roberto Varela, que además es de Meaño, pues doblemente. Quisiera decirles que ahora que todos los destinos turísticos nos estamos poniendo las pilas, tenemos que tener iniciativas como esta que estamos presentando hoy. Tenemos que facilitar al turista el acercamiento a vivir esa experiencia que queremos venderle. Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten conocer mucho un destino previamente,
lo seleccionamos y vivimos después la experiencia. Por un lado acercan, pero por otro lado también alejan esas nuevas tecnologías. Es una doble vertiente y las tenemos que utilizar para darnos a conocer, pero también para facilitar la llegada, para facilitar el conocimiento in situ. Nos hacemos más vagos. Antes fotocopiábamos, la espasa Calpe. Creo que todos habremos viajado con fotocopias cuando todavía no era pecado hacerlas. Hoy en día pues estamos con el turismo sostenible, no imprimimos y vamos con una cosita tan pequeña o tan grande como esta y podemos hacer todo. Llévame allí. Nos hacemos vagos. Si no facilitamos las cosas al turista que está acostumbrado, otro se lo va a hacer. Entonces, en Galicia, en Sanxenxo, que además es un referente del turismo de Galicia, como no podría ser de otra forma, pues debemos estar a la vanguardia, usar lo mejor de las nuevas tecnologías como herramienta facilitadora, porque lo que yo no haga, otro destino lo va a hacer. En Galicia estamos a la vanguardia y queremos seguir estándolo. Todas estas iniciativas son muy importantes y no son más que un primer paso ilusionante, y cada vez más vamos a enseñarle a los turistas nuestros secretos, porque para muchos las playas de Sanxenxo y todo lo que le acompaña es un secreto. Y lo vamos a descubrir y lo vamos a ayudar a descubrir entre todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Carmen Pita por sus palabras, y queremos terminar el acto siguiéndole la palabra a la alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González. Y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hora así, después de haber comido, tan rara, ¿no?, en que uno se siente pues un poco pesado y sin ganas de escuchar a nadie. Yo voy a intentar ser muy breve. Cuando hablo de mi ayuntamiento me cuesta mucho, tengo que reconocerlo, pero lo voy a intentar. Quiero empezar dando las gracias a Carmen Pita. Muchísimas gracias por la asistencia en representación del consellero, y muchísimas gracias por la puesta a disposición de este maravilloso stand para todos los ayuntamientos que tenemos que venir a Fitur, y que si en tiempos de bonanza será difícil, imagínense ahora que las arcas están siempre pues con más telarañas que otra cosa, ¿no?, sobre todo las de los ayuntamientos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de Lucía Morales y sus palabras, porque la hemos pillado al asalto. Lucía, que es la delegada territorial de Vigo, es una gran amiga de Sanxenxo, una gran amiga personal además, y bueno, aprovechando que estaba aquí, nos parecía que nos dijera unas palabras y que dijera públicamente, constatara públicamente que es visitadora de Sanxenxo, de lo que yo pues presumo siempre. Gracias, presidente, gracias a la empresa por la presentación. Creo que nos habéis puesto en la mano una herramienta que va a ser fundamental en estos momentos y de aquí en adelante, y que empieza hoy este gran reto para Sanxenxo de empezar a comunicarse y a presentarse a través de Bluetooth. Y yo, si me permitís, quiero dar las gracias a todos los empresarios de Sanxenxo y en su representación a Francisco González, al presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Porque mirad, yo creo que es una suerte para una administración ser capaz de encontrar una asociación tan unida, tan compacta, que tenga las ideas tan claras y con la que sea tan fácil trabajar. Para nosotros ha sido muy fácil poner en marcha Turismo de Sanxenxo, ha sido muy fácil hacer esta sociedad mixta entre la administración y los empresarios, nos lo han puesto muy fácil, y la verdad es que cuando las ideas se tienen claras y todos tiramos en el mismo sentido y remamos en el mismo sentido, es muy fácil conseguir los objetivos. Ayer presentábamos en el stand del patronato nuestro nuevo portal, nuestra página. Quisimos que este año Fitur no fuera una presentación de Sanxenxo una vez más con los recursos que tiene Sanxenxo, que aunque siempre tenemos que seguir promocionándolos, sabemos que muchas de las personas y de la gente que nos conoce ya conoce esos recursos. Quisimos aprovechar esta oportunidad que se nos brindaba en Fitur, tanto en el patronato como en Turgalicia, para presentaros las herramientas con las que vamos a trabajar a partir de ahora. Porque nos parece que conociendo la forma, conociendo el medio, conoceremos también el fondo, que es lo que nos interesa, que todo el mundo nos conozca, ¿no?, y todo el mundo decida utilizar Sanxenxo como su destino. Por lo tanto, yo quiero dar las gracias a los empresarios por esta apuesta
quiero dar las gracias por lo fácil que nos lo hace a la Administración, que nos lo hacen todos los días de trabajar con ellos, y desde luego quiero dar las gracias porque han entendido que no somos competidores. La Administración y los empresarios nunca pueden ser competidores, y menos en un mismo destino. Pero no somos competidores ni siquiera en la comarca del Salnés. No somos competidores ni siquiera en la provincia de Pontevedra. Y no somos competidores ni siquiera en Galicia. El flamante presidente de Villas Marineras, Rafa Girón, alcalde de Ortigueira, y yo, que tengo el honor de pertenecer y representar a Sanxenxo dentro de esa asociación, lo sabemos bien. Sabemos que no somos competidores, sino complementarios. Y en eso trabajamos con otros 15, porque somos 17 ayuntamientos, dentro de la cornisa cantábrica y dentro de la España verde en este momento, y dentro del turismo verde de España, del norte de España. Que España, si tiene mucho futuro como turismo, el futuro empieza por el norte, estamos seguros de eso. Por lo tanto, yo os animaría a entender que no importa que nos promocionemos unos a otros, y así lo vamos a hacer desde Sanxenxo, desde luego, a través de nuestro portal, a través de nuestra información, a través del Bluetooth, porque sabemos que el que venga a hospedarse a Sanxenxo lo puede hacer, ir al Festival Celta, volver, puede ir a comer a cualquier lugar de la comarca, cualquiera de los ayuntamientos limítrofes, puede ir a pasar el día a Santiago, a ver, disfrutar de la maravillosa catedral, del maravilloso casco histórico de Santiago, y todos somos un destino pequeño Galicia y todos somos complementarios. Por lo tanto, desde Sanxenxo estamos en marcha, no vamos a competir con nadie, vamos a intentar colaborar con todo el mundo, y le pido a todo el mundo desde aquí que trabajemos en ese mismo sentido. Muchísimas gracias a todos.